Buenas, hoy les hablaré sobre la presión de vapor. La presión de vapor es la presión ejercida por un vapor sobre su estado líquido cuando ambos están en un equilibrio dinámico. Para entender mejor esto, les explicaré qué es un equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico ocurre cuando dos procesos reversibles se dan a una misma velocidad. Ahora lo veremos gráficamente. Supongamos que tenemos un líquido en un recipiente, luego lo cerramos y extraemos todo el aire, con tal de tener un vacío. Al no haber ningún gas que ejerza presión en la superficie del líquido, por ende no tendremos ninguna fuerza aplicada en esta superficie del líquido. Las moléculas del líquido, al poseer energía por sus vibraciones, serán liberadas hacia este espacio vacío. Acá podemos ver cómo las tenemos liberadas. Acá las tenemos liberadas. Ahora recordemos que en la superficie del líquido tendremos más moléculas y estas atraerán a las moléculas ya liberadas gracias a las fuerzas intermoleculares. En ese momento van a ser atraídas las moléculas ya liberadas, acá están las moléculas siendo liberadas, y después de un determinado momento estas velocidades, o sea la velocidad en la que las moléculas son liberadas de la superficie y la velocidad en la que las moléculas ya liberadas son atraídas hacia la superficie, van a ser iguales, llegando ahí a un equilibrio dinámico. En el siguiente gráfico podemos ver una representación de las velocidades a través de flechas. Miren, acá tenemos el líquido, ahí en el instante comenzarán a liberarse las moléculas. Después de un determinado momento van a comenzar a ser atraídas y finalmente las velocidades de liberación y de atracción serán iguales. Es ahí donde se llega al equilibrio dinámico y se hará presente la presión de vapor, la cual ya será constante en el tiempo. Una manera de medir la presión de vapor es la siguiente. Tendremos un líquido, el espacio vacío, tenemos mercurio a un mismo nivel. Después de un determinado momento se llegará al equilibrio dinámico haciéndose presente la presión de vapor, la cual podrá ser fácilmente medida por la diferencia de alturas del mercurio. Algo que quiero recalcar y que es muy importante es que la liberación de las moléculas y la atracción de las moléculas se dan solamente en la superficie del líquido. Se dan en esta superficie. Acá podemos ver cómo la molécula es liberada de la superficie y acá como es atraída hacia la superficie, ¿no? Esta molécula ya sería atraída hacia la superficie. Vemos acá cómo las moléculas debajo de la superficie no intervienen, no son consideradas. No. Bueno, ahora procederemos con un par de deducciones acerca de la variación de la presión de vapor con respecto a las fuerzas intermoleculares del líquido y de la temperatura. Con respecto a las fuerzas intermoleculares, si estas son mayores, las uniones entre las moléculas son más fuertes, y esto hará que sea más difícil que se escapen las moléculas en forma de vapor, y bueno, de ello deducimos que a mayor fuerza intermoleculares, menor será la presión de vapor. Y con respecto a la temperatura, podemos observar en la siguiente tabla y el gráfico de temperatura versus presión de vapor, estos datos se obtuvieron a través de experimentos, y observamos claramente cómo a mayor temperatura mayor será la presión de vapor. Y bueno, esto es algo obvio, pues a mayor temperatura mayor energía de vibración de las moléculas del líquido y será así más fácil la liberación de las moléculas al estado vapor. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.